transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos yendo la información, si es de tu agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a domingo 12 de marzo del 2023. Si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, el único que festeja de Morena, entre comillas, la restitución del cargo de Jacobo, de Edmundo Jacobo, ahí en el INE, ¿sí? Es el que ha sido catalogado por varios como el traidor, Ricardo Monreal, quien no desaprovechó la oportunidad en esta conferencia de prensa para otra vez pues festejar esta situación en la que regresa Edmundo Jacobo a su puesto y de igual forma volver a atacar el plan B. No, hombre. Todavía seguimos esperando una explicación nítida de todo eso relacionado con los libros y el señor en su poder ahí en el Senado de la República, porque en esa entrevista que tuvo nos quedó más que claro que todo fue armado, que pues obviamente se hizo de tiempo para poder, según él, buscar ciertos documentos y armar esa narrativa de que ese documental o ese reportaje estaba siendo faccioso y era en contra de él, pero lo que lo terminó simplemente de hundir fue la fecha del depósito. Háganme ustedes el favor. Después de que saliera ese reportaje, se dio esa transferencia en donde se devolvió el dinero al Senado. Como decían los reporteros, no, bueno, ya nos descubrieron, hay que regresar. No, pues si fueron capaces de falsificar ciertas firmas, que no armen algunos documentos, por favor, porque eso no estaba en el portal de transparencia del Senado de la República. Hay que decirlo. Pero esto es lo que está causando revuelo. El único que festeja el regreso de Edmundo Jacobo al INE, escuchen ustedes. El día de ayer se concedió suspensión definitiva contra la aplicación de uno de los artículos transitorios que destituía al secretario ejecutivo del INE. Y la suspensión definitiva trae como consecuencia dejar en el estado en el que se encontraba antes del reclamo o antes de la promoción del amparo. Quiere decir que se restituye al secretario ejecutivo. Y a mí me parece que es normal porque vivimos en un estado de derecho donde el día de ayer se concedió al mismo estilo que Santiago Krill. Le parece normal. No, hombre, sí, le parece normal toda esa tranza que se vive en el INE. Pero bueno, y eso que ya salieron unos exconsejeros, no sé si vieron esa entrevista con Sabina Berman, en donde prácticamente desnudaron todo lo que ocurre ahí en el INE y lo que realmente representa el plan B. No se quedó ahí, siguió con esta narrativa. Vamos a esperar porque hay otros juicios y otras acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es probable que en unas semanas la Corte resuelva. Y evidentemente hay dos alternativas: que declaren la totalidad de los artículos como inaplicados o inconstitucionales, o una parte de las 6 leyes. Es un asunto que está sub iudice y que nosotros vamos a esperar en el Poder Legislativo la resolución definitiva. Pero nadie sabe qué va a suceder.
Yo, lo saben ustedes, voté en contra. Creí que había normas que pudieran alterar la Constitución, que por la vía ordinaria no podían contradecir principios constitucionales, 21 bloques de inconstitucionalidad que presenté un voto particular, y por tal razón he mantenido mi congruencia en considerar que muchas de las normas aprobadas por la mayoría legislativa, desde mi punto de vista, adolecían de constitucionalidad. Y no hay plan C, no hay plan C. Lo que resuelva la Corte será lo que se observa. No tengo yo seguridad de que quieran insistir en un plan C. Creo que los tiempos están tan acotados que no te da tiempo sino hasta posterior del 24. ¿Cómo la ven ustedes? No, porque ahora la narrativa que están manejando ciertos medios de comunicación como un plan C es el hecho, no sé si vieron el video, en donde alegan que hubo trampa en estos exámenes para elegir a los próximos 4 consejeros. Habían salido 4 personas que simpatizan con el movimiento como primer lugar, a lo que empezaron con esta carroña a decir que hubo trampa, ¿no? Y que ese es su plan C. Pero no terminó ahí. Siguió aunando en el tema el señor Ricardo Monreal. Sí. No lo hay, porque tampoco hay tiempo, porque nos quedan solo unos meses para concluir el periodo de sesiones ordinarias. El día de ayer se concedió suspensión definitiva contra la aplicación de uno de los artículos transitorios que destituía al secretario ejecutivo del INE. Y la suspensión definitiva trae como consecuencia dejar en el estado en el que se encontraba antes del reclamo o antes de la promoción del amparo. Quiere decir que se restituye al secretario ejecutivo. Y a mí me parece que es normal, porque vivimos en un Estado de Derecho donde nuestros actos como poder legislativo son a través de órganos jurisdiccionales, como fue el caso. Entonces, vamos a esperar, porque hay otros juicios y otras acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es probable que en unas semanas la Corte resuelva. Y evidentemente hay 2 alternativas: que declaren la totalidad de los artículos como inaplicados o inconstitucionales, o una parte de las 6 leyes. Es un asunto que está sub iudice y que nosotros vamos a esperar en el Poder Legislativo la resolución definitiva. Pero nadie sabe qué va a suceder. Yo, lo saben ustedes, voté en contra. Que había normas que pudieran alterar la Constitución, que por la vía ordinaria no podían contradecir principios constitucionales, 21 bloques de inconstitucionalidad que presenté un voto particular, y por tal razón he mantenido mi congruencia en considerar que muchas de las normas aprobadas por la mayoría legislativa, desde mi punto de vista, adolecían de constitucionalidad. Entonces yo creo que
Pronto dilucidaremos esta controvertida reforma y no hay plan C, no hay plan C. Lo que resuelva la Corte será lo que se observa. Periodo extraordinario antes de septiembre, porque después de septiembre no podrá haber modificaciones a normas electorales. Y no tengo yo seguridad de que quieran insistir en un plan C. Creo que los tiempos están tan acotados que no te da tiempo sino hasta posterior del 24. Uno de los argumentos de los analistas es que este paquete de reformas, denominado plan B, de origen ni siquiera va a entrar a fondo la Corte. Es probable. No se consultó a indígenas, no se consultó a personas con discapacidad y el proceso legislativo no se escuchó a las minorías, sí, por lo menos en la Cámara de Diputados. Sí, lo que puede resultar, en efecto, de la resolución de la Corte es que ni siquiera entren al fondo de los artículos impugnados, sino que por vicios en el procedimiento puedan declarar la inconstitucionalidad. Esa es una hipótesis. Y la otra es que determinadas normas de las 6 leyes, de las 5 leyes modificadas y de la nueva, puedan declararse algunas de ellas inconstitucionales. Esas son las dos alternativas, o bien constitucional presentado y que no obtengan los 8 votos. Esa es la tercera hipótesis jurídica que existe en este plan B. Senador, lleva a cabo usted una gira de reconciliación. ¿Qué está roto? ¿Sociedad con sociedad, sociedad con gobiernos? ¿Es así? ¿Quién lo rompió? ¿Por qué? Sí, el tema de reconciliación es un concepto que hemos estado construyendo. Nosotros consideramos que el país debe entrar a esa etapa para poder avanzar. Sí hay desencuentros normales después del inicio de la transición política en el 2018. Hay desencuentros, diría yo, naturales por esta transición política. Lo que nosotros queremos es plantear que podemos llegar al mismo propósito, al mismo destino, al mismo sitio, al mismo puerto, sin encono, con acuerdos, con consensos. Y desarrollo todo el concepto de la reconciliación. Desarrollo lo que yo considero que el país necesita para avanzar y para que no se crispe más el ambiente social. Encuentros, no desencuentros, acuerdos, no desacuerdos, con la sociedad civil, con la clase media, con los intelectuales, con los medios de comunicación, con los empresarios. Tiene que ser capaz de reencontrarse con esos sectores, muchos de ellos que nos apoyaron en el 2018. En razón de eso, he planteado conceptos muy claros sobre la necesidad de acudir a un México inclusivo, a un México seguro, a un México próspero, a un México verde, a un México en el que todos podamos compartir y caber, aun cuando tengamos diferencias sobre matices de dónde podemos lograr llegar o a dónde podemos lograr llegar con el consenso de la sociedad. Voy a entregarles un folleto por aquí. Sí, es un folleto muy breve que tiene conceptos de por qué la división nos puede afectar. Es un proyecto, quien quiera profundizar, aquí mismo hay un código de... A ver si no va con cargo al Senado de la República. Digo, a ver si no lo sale luego con algo por el estilo. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.